Buenos días, bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a todos los que están conectados en esta mañana para recibir del Señor lo que Él tiene para nuestras vidas. Queremos invitarte para que tú en este día abras tu corazón a la palabra y que el Señor haga una obra hermosa, poderosa, a través de esta palabra y a través de su presencia. Estamos transmitiendo en directo desde la Iglesia Tiempo de Dios en Armilla, Granada, y esperemos que el Señor toque tu corazón. Hoy es el día del culto racional, es el día del Señor y estamos aquí para compartir contigo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y para ser de un instrumento útil en las manos del Señor para todo aquel que está en casa y no puede recibir la palabra, no puede ir a la iglesia, y hoy se vuelve la iglesia una casa, igual que empezaron en la iglesia primitiva, en la primera iglesia del Señor, como comenzaron en las casas a reunirse. Y bueno, como dice en la palabra en Eclesiastés, no hay nada que sea nuevo, entonces todo eso ya se ha vivido y nos toca hoy a nosotros vivirlo también. Así que abre tu corazón y no menosprecies que no estás en una iglesia, sentado delante de un gran altar con todos los instrumentos. Vamos a disfrutar de lo que Dios tiene hoy para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar cantando unas alabanzas para que abras tu corazón y Dios toque tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Oh, sí, Padre amado. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Dile, oh Dios de mañana, Dios de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Una vez más, oh Dios de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Oh, gloria, aleluya. Es el tiempo de la adoración. Aleluya, qué bueno, qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Aleluya, santo eres, Señor. Te amamos, Rey. Te bendecimos, Señor. Te haré entender y te enseñaré
es una promesa de Dios para aquellos que amamos a Dios. Pondrá sus ojos sobre nosotros, nos enseñará el camino, nos abrirá las puertas para que lleguemos al final. Lo queremos con todo el corazón en esta mañana. Oh Señor amado, Aleluya, damos Señor. la gloria a Dios y la honra. Aleluya. Vamos a cantar un coro que es muy antiguo, pero tiene una especial unción porque nos vemos reflejados en la grandeza de Dios y nuestra pequeña humanidad, y que sin el Señor, por más que tengamos en esta vida, sin el Señor no somos nada. Somos en Él más que vencedores, somos pueblo santo, sacerdotes, reyes, pero sin Él no somos nada. Y entonces esta alabanza antigua tiene un significado profundo para aquellos hijos de Dios que tenemos que mantenernos en la balanza, y nuestros pies, nuestra mirada en el cielo, pero nuestros pies en la tierra. Y así es como creo que se sirve al Señor, con esa humildad y a la misma vez reconociendo que Él es todo en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Digno eres, Señor, aleluya. Si yo camino es porque tú me das la fuerza. Si yo respiro es porque tú me das el aire. Si yo pienso, tú me das entendimiento. Si río, lloro, tú has puesto en mí los sentimientos. Y a veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. A veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. Tú me has dado la vida, la que estaba perdida a causa del pecado. Por sangre fui comprado, sufrimiento y dolores, Jesucristo ha pagado. Si yo te amo es porque tú lo has puesto en mí. Si yo perdono es porque tú me has perdonado. Si yo he cambiado es porque tú me has transformado. Si yo he cambiado es porque tú me has transformado. A veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. A veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. Si te alejaras de mí, yo no podría vivir en este mundo vacío. Gracias te doy, mi Dios, por haberme transformado este duro corazón. A veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. A veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. A veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. A veces yo me creo algo y nada soy y nada valgo. Así es. Aleluya, gracias Señor. Sí, Dios. Jesús. Bendito es tu nombre, Dios. Nos humillamos bajo la Gloria a mano Dios. poderosa de Dios Bendito es tu nombre, en esta Jesús. mañana, Señor, y pedimos tu gracia
sobre España, sobre el mundo entero, Señor. Oh, Que Santo. tú tengas misericordia de este planeta, Señor, y que puedan conocer al único gran yo soy, al Dios de la vida, aquel que creó los cielos, la tierra, el universo, Señor. Bendito Jesús, Mi Dios te amado, adoramos. abre nuestro entendimiento, Señor, y que tus hijos, Señor, Padre amado, no cesen de predicar tu palabra, Señor. Sí, Padre, en el nombre Oh, de Jesús. aleluya, Señor. Aleluya. Santo eres Te Dios. bendecimos, Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Santo es Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues le damos la bienvenida, queridos hermanos y amigos. Gracias a Dios que el Señor está reformando un poco todo lo que es el pensamiento de iglesia. Muchos cristianos que se creían que la iglesia era el punto final, ¿no? El punto final de todas las cosas, ¿no? Nos estamos dando cuenta que simplemente no, con grandes mayúsculas, no, es un medio, no es un fin, sino es el medio. Y gracias a Dios que Dios nos ha puesto estas redes. Quizás todo esto Dios está trayendo un despertamiento a iglesias, pastores, que éramos muy quizá duros en cuanto a recibir todo lo que es las redes sociales. Dios nos está haciendo de alguna manera este milagro tremendo de que todos los pastores, siervos, maestros, apóstoles, cristianos, líderes y aún discípulos de Cristo Jesús se están animando a coger el móvil, a coger su tableta, conectarse a las redes sociales y dar el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que queremos transmitir a nuestros hermanos y amigos que nos siguen, de que Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Y si hay algo que en esta mañana funciona, es humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Así es que te animamos a que en esta mañana puedas compartir con nosotros la palabra de Dios. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros sirviendo al Señor aquí en Granada, España, la tierra prometida. Gloria a Dios, Y aquí aleluya. estamos tirando para adelante, confinados en las casas por este virus que tenemos, que pasará a la historia, porque esto va a haber un antes y un después. Va a haber gente que va a cambiar sus vidas, el Evangelio se va a extender por cualquier rincón del mundo. No creo que no haya nadie que no reciba un mensaje, una palabra, una predicación de rebote por algún sitio, por algún lado, por alguna iglesia, por algún país, a alguien que nunca ha escuchado de Dios. Seguro que la palabra de Dios le llegará. Y pedimos a Dios que pueda abrir su corazón, amén, no una iglesia nueva, no una secta nueva, sino al Dios que está allá arriba, que nos hace que hoy el sol esté por encima de nosotros, nuestro Creador, nuestro Señor. A Él le adoramos y a Él le servimos. En esta mañana nos gustaría compartir con vosotros algo de la palabra de Dios, aleluya, y me gustaría compartir con del Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 12, el verso 41 al 44. Hay 5 cosas o 5 claves importantes que en esta mañana me gustaría dar contigo o tratar contigo, con usted. Aquí en España decimos contigo un poquito más tutearnos, pero nos tuteamos con respeto. Compartir contigo, amén, 5 perlas preciosas que te van a llevar a la meta del cristianismo, a la meta de tu vida, de tu familia, el fin, a la meta, sea cual sea tu deseo, si eres cristiano o nunca le has dado tu vida al Señor. Hoy te damos una oportunidad para que puedas hacer luego una oración con nosotros, pero en esta mañana me gustaría darte 5 claves importantes para que tu vida pueda cambiar, pueda madurar, pueda crecer, aleluya, y pueda bendecirte de una manera tremenda. Así que vamos a leer del Evangelio según San Lucas capítulo 12, verso 41 al 44. Vamos a leerlo. A ver. 41 al 44. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga su Señor, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Aquí el Señor está hablando una parábola hermosa, una parábola quizá para este tiempo, ¿no? Y digo quizá porque todos estamos hablando de que este tiempo ha despertado un
una palabra que se quedó muy atrás. Yo me convertí hace ya cerca de 40 años, o 40 y algo de años, y la verdad es que cuando yo me convertí en la base del amor. Me ha tocado ver muchos cambios de palabras, modernismos que han entrado en la iglesia. Y cuando yo me convertí era la palabra mágica el amor. Amor para acá, amor para allá. Y la verdad es que me vino bien porque uno viene del mundo golpeado, apaleado, y uno encontró amor en la iglesia del Señor. Amén. Gracias por esos hermanos que fueron ejemplo, testimonio en aquellos días y que son ejemplo y testimonio en nuestros días, porque el amor es por encima de todas las cosas. Pero luego vino la segunda etapa donde al poco tiempo se predicaba del advenimiento del Señor, del Mesías, ¿no? La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento más bien. Y todo era un maranata que dice la Biblia, Cristo viene para acá, Cristo viene para allá. Y yo recuerdo que hasta las predicaciones, los pastores predicaban como que no había tiempo ni de comprarte nada, no te compliques la vida en vehículos, en casas, porque Cristo está al punto de llevarse a su iglesia en el arrebatamiento, y nosotros pues entusiasmados y todo aquello ya pasó. Luego ya vinieron otras cuestiones, otros modernismos en la iglesia, pero gracias a Dios que nuevamente el Señor nos ha sacudido, nos ha despertado nuevamente, ¿no? Y es bueno porque la Biblia habla de que debemos de estar expectantes, debemos de estar con nuestras antorchas encendidas. ¿Qué significa eso para una persona que no tiene al Señor? Pues hay que estar cerquita del Señor, cerquita del Señor, para que nuestras actitudes, nuestras motivaciones no sean carnales, sino del reino de Dios. Y hay 5 cosas importantes que nos pueden ayudar para que nosotros podamos crecer, mejorar nuestro ministerio, nuestro llamado. La primera cosa sería el conocimiento. Cuando la Biblia habla acerca del siervo infiel, le está dando el Señor algo, una respuesta, una pregunta que le dice Pedro. Dice, ¿esto es una parábola para nosotros o para todos, no? ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba conocimiento, entender que esa palabra del siervo infiel, si era para ellos, ¿no? Y le habla de un mayordomo, y dice la Biblia que es un mayordomo fiel, que estaba atento, que estaba prudente en la casa de su Señor. ¿Por qué? Porque este hombre tenía conocimiento, ¿no? De su maestro, de su jefe, de su dueño en este caso, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos conocimiento también. Yo no sé si tú le has entregado tu vida al Señor o no, pero tú tienes que tener conocimiento. Nosotros no podemos ignorar las cosas de Dios, las cosas espirituales. Nosotros no podemos esquivar o ignorar lo que es la verdad. Tenemos la obligación de conocer la verdad. Amén. Tú como cristiano, tú como cristiana, y tú como quizá persona que no tiene a Dios, vamos a llamarlo ateo, o persona que crees a su manera. Yo creo que es importante que en esta mañana tú puedas tener una responsabilidad por encontrar la verdad. Y la verdad viene en Juan 14:6, porque la verdad no es una secta, una religión, una iglesia. La verdad dice la Biblia que el Señor se revela en el Evangelio de San Juan capítulo 14 verso 6, dice, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no hay otro camino que lleve al Padre si no es por mí. Esa es la verdad, porque se determina la verdad. Mahoma no dijo yo soy la verdad. Buda no dijo yo soy la verdad. Teresa de Calcuta tampoco dijo yo soy la verdad. ¿Quién dijo que soy yo la verdad? Solamente una persona lo ha dicho en la historia que tiene el firmamento, o solamente una persona, que fue Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y tenemos la responsabilidad como hermanos, como amigos, como siervos, como cristianos, de conocer la verdad. Y el conocer la verdad tiene que venirse, o la vamos a conocer en el transcurso de nuestra realidad en Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Y es tu obligación conocer a Dios. Y esto tiene que ser con una relación personal con Dios. Por supuesto que la iglesia es importantísima, pero tú tienes que tener un encuentro con Dios. Esto no es algo que te cuentan, esto no es algo que te han impuesto, esto no es algo que tú tienes porque asistes a una iglesia. Tú tienes que estar conviccionado, tener el conocimiento verdadero de que Dios es Dios. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído y que Él es poderoso. ¿Por qué lo dice él? Eso, porque él pasó por muchos tormentos, por muchas necesidades, por muchos problemas, por muchas circunstancias, por varios euroclidones,
y en todo, dice la Biblia, Dios lo guardó, Dios lo protegió, y Él dice esta declaración: yo sé en quién he creído. Y es que para que tú creas que Dios es poderoso, Dios tiene que permitir que tú pases por prueba. Para que tú descubras que Dios es sanador, es importante que tú pases por necesidad, que tú pases por enfermedad. Para que tú conozcas que Dios es paz, que Dios es salón, tú necesitas pasar por circunstancias y problemas y tormentas y euroclidones para que descubras que en Dios está la paz. Y a veces Dios tiene que permitir circunstancias para que tú no bases tu fe en una iglesia, para que tú no bases la fe en un pastor, para que tú no bases la fe en un hombre. La Biblia habla, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no puedo confiar en el hombre 100%. En el único que yo confío 100% es en Dios. Es en Cristo su Hijo, en el Espíritu Santo y la santa palabra de Dios. Y todo eso hacen una verdad, amén, que es la verdad de Dios. Y esa es la verdad y ese es el conocimiento que necesitamos en esta mañana tener. Y tú tienes que conocer al Dios de la gloria. No basta con ir a una iglesia, no basta con asistir a un lugar de culto. Tú tienes que tener una presencia de Dios en tu vida. Tú tienes que entender que la presencia de Dios, desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que sentir la presencia, la divinidad de Dios en tu vida, y tú tienes que tener ese conocimiento de parte de Dios, conocer la palabra, conocer las escrituras. Tienes que estudiarla, porque es aquí donde está la verdad. Amén. Porque si tú te das cuenta, todos los países, todos los estatutos, todas las leyes, todo está basado en la palabra de Dios. Todo está basado en la palabra de Dios. Quitando ahora las modernidades de muchas cosas que están afectando en nuestra cultura, leyes que está trayendo mucho revuelto, que muchas veces nos atacan a los cristianos, que si no estamos de acuerdo con esto, con aquello, pues a veces no estamos de acuerdo porque la Biblia no lo dice, porque la Biblia no está de acuerdo con ello. Y en esta mañana, para que tu vida te vaya bien, si tú lees el libro de Josué, te vas a dar cuenta que uno de los retos que Dios le da al pueblo de Israel y que Dios le da a Josué, a Moisés, es que guarden el pacto, que guarden su palabra. Y en esta mañana tú tienes que tener la obligación de conocer la palabra de Dios, estudiar los eventos, estudiar las dispensaciones, estudiar los personajes bíblicos, estudiar en el contexto que se está diciendo la palabra de Dios, estudiar todas esas verdades, la doctrina, como dice la palabra de Dios, la sana doctrina. Tú tienes que tener conocimiento, es tu obligación, que nadie te lo cuente, que no lo veas en YouTube, que nadie te lo diga por Facebook, que nadie te lo comunique por WhatsApp. Es importante que tú lo descubras en rodillas y en la palabra de Dios, como cristiano y como persona que estás intentando encontrar la verdad. Solamente una verdad, no la busques por otro lado. Es como alguien dijo, la verdad o Dios tiene una forma, y el ser humano está creado para que esa forma encaje en Dios. Quiere decirse que si Dios no llena nuestras vidas, no importa dónde lo busquemos, somos o estamos solos. Así es que en esta mañana yo quiero retarte a que tú puedas estudiar la palabra de Dios. Hay un versículo en Oseas 4, verso 6. Oseas 4, verso 6. Fíjate lo que la palabra de Dios dice acerca del conocimiento. Si mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por olvidaste de mi ley, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Dios está arriba. Somos nosotros que nos hemos destituido de la palabra de Dios. Nos hemos apartado de la palabra de Dios. Y dice este versículo, por cuanto te has ido de la palabra de Dios, yo tampoco te voy a bendecir. Esto es algo serio, porque si nosotros queremos demandar a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, nosotros tenemos que tener también la obligación de acometernos nuestras obligaciones. Pero también, perdón, sí. que aquí está como nos está retando a que adquiramos conocimiento de la palabra de Dios, porque como dice Marcial en esta mañana, si el pueblo no tiene conocimiento, los gobiernos se pueden reír del pueblo. Si el que está esclavo del otro, de su señor, no tiene conocimiento de sus derechos, también puede haber un abuso. Pues en cuanto a la palabra y a las cosas del Señor, si el pueblo no tiene conocimiento también de las cosas de Dios, al final se va a quedar ignorante y se lleva por cualquier moda que venga a la vida,
cualquier ley que venga en contra de la voluntad de Dios o incluso cualquier doctrina equivocada en cuanto a la palabra de Dios. Yo creo que ahora hay tanta ciencia, tanta sabiduría, tanta información en los medios, que sabemos mucho de todo. Tú hablas con cualquier persona de la calle y sabe más que uno y dice, Dios mío, ¿cómo sabe tanto esta persona tan joven? Por ejemplo, hay mucho entendimiento. Dice la palabra que en los últimos tiempos aumentaría el saber y aumentaría la ciencia, y realmente es así. Entonces los hijos de Dios no nos podemos quedar por detrás de cómo está el mundo y por detrás de cómo están las leyes, la filosofía, las ideologías. Entonces, si yo tengo que admitir o aceptar ideologías que vienen nuevas a España, por ejemplo, también tengo que tener suficiente conocimiento de la base bíblica para poder contrarrestar y que nadie me engañe. Entonces, si nosotros no queremos adquirir conocimiento de Dios, algún día Dios nos desechará, está diciendo este versículo, y en realidad es un reto fuerte y duro. Y ahora estamos pasando por momentos duros a nivel mundial, y que nuestra fe y que nuestro conocimiento y nuestra base bíblica que esté afianzado en la palabra de Dios. Y si no sabes mucho de las cosas de Dios, lee la palabra, infórmate, pídele al Señor que aumente tu saber, tu sabiduría, tu conocimiento, pero en la palabra, o sea, en la base que no remueve nada de este mundo, porque es verdad que vendrán tiempos, que vendrán nuevas eras, nuevas ideologías, pero la palabra de Dios es la única que dice la Biblia, permanecerá para siempre, y que además al tiempo recogeremos el fruto, porque nunca va vacía. Las filosofías terminan, todo en la vida terminará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, y nosotros somos de los que tenemos que tener esa palabra eterna grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Como decía en la ley de Moisés, átala a tu cuello, enséñala a tus hijos, que sean como algo en tu corazón. Y la verdad que la palabra es una perla preciosa, digna de ser llevada con orgullo, por así decirlo, y no avergonzarnos de la palabra de Dios. Amén. Muchos, mira, tienen la Biblia y la tienen como en un escaparate, la tienen en un stand por ahí guardado, en una vitrina. La Biblia está para subrayarla. Yo la tengo toda llena de dibujos, de colores, para que me puedan hablar, para que puedan encontrar lo que la palabra de Dios me dice. Y todo está, la palabra de Dios es para que nosotros tengamos el conocimiento, podamos estudiar. Tú tienes que asistir a los estudios bíblicos, tú tienes que obligadamente, hermano, asistir a los estudios bíblicos, a los discipulados que se enseñan. Si te puedes meter en una universidad cristiana, tú tienes que estudiar, tú tienes que saber lo que es la teología, las formas de estudio bíblico, tú tienes que tener el conocimiento. Para aquellos que somos cristianos, dice la Biblia que en el último tiempo vendrán hombres mentirosos, falsos profetas, hombres que no traen la verdad. Y dice la Biblia que a muchos se engañarán. ¿Por qué engañan a muchos? Porque muchos no tienen el conocimiento de Dios. Es nuestra obligación. Una persona que tiene conocimiento es fuerte. Cuando vienen las pruebas, vienen las tormentas. Dice la Biblia, es como la casa que no tiene fundamento. Y nuestra mente tiene que estar fuerte en momentos de crisis. Ahora se está viendo, por ejemplo, yo no sé en otros países, aquí en España, que ha aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad, ha aumentado con este encerramiento que estamos con el COVID-19 y estamos encerrados en nuestras casas. Mucha gente está cayendo en una soledad, en un agujero negro. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento para que en momentos como ahora, duros, difíciles, nuestra mente está fuerte, está fortalecida, y eso lo da la palabra de Dios, que dice la Biblia es viva y es eficaz. Amén. Bueno, la segunda cosa también que nos va a ayudar mucho va a ser la perspectiva con que vemos la vida, porque ¿qué gafas te pones tú? Es como tú lo vas a ver. Si tú te pones unas gafas verdes, lo vas a ver todo verde. Si tú te pones unas gafas rojas, tú lo vas a ver de todo rojo. Es como aquel chiste, de alguna manera, que se nos contaba cuando yo recién me convertí, de que una persona de que entró en la casa, el hombre de la casa y vino del trabajo, y cuando entra a la casa dice, ¿cómo huele aquí a queso? Huele a queso aquí un montón. Y se va para el salón, dice, uy, hasta aquí llega el olor a queso. Se va para la cocina, que apesta a queso por todos lados. En las habitaciones entra y por todos lados una peste a queso.
y decía este hombre: Dios mío, ¿qué habéis hecho? Huele a queso por todos los lados. Y cuando su mujer se fija, tenía un pedazo de bigote, mostacho en la nariz, y tenía un cacho de queso pegado en el bigote. Y el problema no era la casa, el problema era él. Y muchas veces nos pasa igual. Nosotros vemos la vida de una manera porque tenemos un queso, tenemos unas lentes, unas gafas vistas de la manera que nosotros se nos han enseñado, que una ideología nos han impuesto, lo que dicen los medios de comunicación. Nosotros tenemos que tener una perspectiva bajo lo que dice Dios. Si el mundo te dice esto es malo, no es lo que dice Dios. El último que tiene, o la última que tiene la palabra, es Dios. Si tú tienes una enfermedad grave, el médico te puede decir te quedan 5 días de vida, pero Dios te puede sanar. Dios te dice vive. Es como cuando el Señor resucitó a Lázaro y resucitó a otros. Dice, no está muerto, vive. Está durmiendo, está viviendo. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el único que puede resucitar sueño, el único que puede resucitar la paz, el único que puede resucitar la esperanza en el corazón de los golpes de la vida, en las personas, solamente hay uno. Y ese nombre es Dios. Es Dios. Llámalo Dios, llámalo Jehová, llámalo Yo Soy, llámalo Emmanuel, llámalo como tú quieras, amigo o hermano. Lo más importante es que entendamos que es el Creador, es el que está ahí arriba, que todos sabemos quién es. Amén. Amén. Perspectiva es ver la vida desde el punto de vista que lo ve Dios. Y desde el punto de la vista que lo ve Dios tenemos que venir a la palabra, porque muchas veces vienen euroclidones, ciclones de la vida, y como tú no tengas una perspectiva de lo que dice la palabra de Dios, te hundes, te amargas, te llevan la vida, te lleva el golpe de la vida en un lugar donde te deja caos. Y en esta mañana es importante, para que tú seas un hombre exitoso, una mujer exitosa, tengas un ministerio exitoso, no solamente tengas conocimiento de la palabra, sino puedas tener una perspectiva de lo que Dios dice de la vida. Si el mundo en esta mañana dice esto es una crisis, será crisis para el mundo. Para Dios no hay crisis. Amén. Para Dios no hay crisis. Él es el vencedor de los vencedores. Él levanta al que cae, Él fortalece al que no tiene fuerzas, Él ayuda al que está caído. Amén. Ese es nuestro Dios. Sí, Señor. Y nosotros Gloria a Dios. tenemos que creerlo y verlo bajo esa perspectiva de lo que, no lo que opina el hombre, sino lo que opina Dios. Y eso es muy importante para que nosotros podamos tirar para adelante. Salmo 103, verso 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos 103, verso 7. A ver. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó Moisés. Dios enseñó el camino, los estatutos, el principio. Cuando Dios llama a Josué y cuando Josué entra a la tierra prometida, Dios tiene que hablar con Josué y con su pueblo y dijo, no quiero que agarréis la perspectiva de este pueblo. Vosotros tenéis que imponer la perspectiva, vosotros tenéis que imponer lo que habéis vivido, de que erais esclavos, de que pasasteis por el desierto, por la prueba, para hacer de vosotros hombres y mujeres mejores. Y Dios tuvo que enseñar, y dice la Biblia, a Moisés enseñó los estatutos, los principios, dice, y los hijos de Israel sus obras. Hay un conocimiento y hay una perspectiva por el cual nosotros vivir. Y en esta mañana es importante entender esto, que la perspectiva que Dios nos da es una perspectiva mejor. La perspectiva cuando tú sabes para dónde vas, qué es lo que quieres. Cuando tú lees la Biblia vas a descubrir quién eres, para qué estás en este mundo. Aleluya. No vas a tener un agujero negro existencial. Va a haber una revelación de Dios sobre tu vida, va a haber una revelación de Dios sobre tu familia, y vas a saber que tiene propósito, vas a saber que tienes destino, vas a saber que tienes un final glorioso en Dios, aparte de la vida eterna. Pero aquí en la tierra tú tienes que guardar la perspectiva, mirar la vida cristiana y la vida y el mundo y los golpes y los problemas y la enfermedad como Dios quiere que tú lo mires. Ya no vale tu opinión. Tú no puedes opinar de la iglesia lo que tú quieras. Tú no puedes opinar de los pastores lo que tú quieras. Tú no puedes opinar lo que tú quieres de los políticos, de la familia. No puedes. Tú no puedes agarrar el concepto que se nos imponen por la televisión acerca de esto o aquello. Nosotros tenemos que venir a la Biblia porque es la manera 100% testada de que las cosas funcionen. Y cuando tú acatas, tu perspectiva está en el frente sabiendo para lo que tú eres,
para lo que Dios te ha creado, para lo que Dios quiere en tu vida, es importante que lo guardes y lo tomes. Y eso te va a ayudar mucho. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos capítulo 5, verso 14. Tienes que despertarte en el nombre de Jesús. En este tiempo, aleluya, es tiempo de despertamiento espiritual. Gloria a Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y 1 Corintios 2:14, mientras que Sonia lo busca, dice aquí que hay un alimento sólido. Esto no es gusanito, esto no es algo que entra en el estómago y parece que no come, como el arroz chino, que comes y te llenas en el momento y a los 5 minutos tienes hambre. No, dice la Biblia, esto es alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez. Vamos a ver, los que tienen 4 dedos de frente, ¿no? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos, dice, para los que por el uso tienen los sentidos y el discernimiento, no, perdón, a ver, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos en el discernimiento, no, algo pasa aquí, ¿cómo es? Léelo. Es que ese es el que hemos leído antes. Ahora tú me has dicho que lea 2 de Corintios 2 Corintios 2:14. Es 2:14. Ah. Este otro, ¿vale? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Primera de Corintios 2:14. No vamos a dar con el versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice que para el hombre natural no pueden entender los caminos de Dios. Dice que para la gente que no tiene a Dios es una locura. Es una locura ir a la iglesia, es una locura escuchar a un predicador, es una locura ir a un estudio bíblico, es una locura, es una locura. Es locura, no entienden el propósito, pero no saben que ahí nos estamos formando, ahí Dios nos está fortaleciendo, ahí Dios nos está haciendo guerreros y guerreras para la lucha de la vida, ahí nos estamos inyectando todo lo que es la vitamina C, la vitamina A, las vitaminas que necesitamos para vivir el lunes y el martes y el miércoles. Y dice la Biblia que para el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, que no cree en Dios, es una tontería tener todas estas cosas. Dice, ¿por qué? Porque aquellos que hablan de destino, aquellos que hablan de propósito, aquellos que entienden de que hay una perspectiva en la vida, dice, es un hombre espiritual. Es un hombre espiritual. Y tú tienes que ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, para que entiendas de que tienes un futuro, que tienes dones, que tienes regalos, que tienes un llamamiento, que tienes un propósito, que hay, dice la palabra de Dios, aunque hay un libre albedrío, Dios tiene un destino para tu vida, un llamado, un propósito para tu vida, que tienes que descubrir, y tienes que descubrirlo en la perspectiva y en la manera de Dios. Tú ya no puedes decir cualquier cosa, tú ya tienes que decir lo que la palabra de Dios dice, y eso es, dice, para el hombre espiritual, y lo tiene que discernir espiritualmente. Qué fácil llevarse por el conocimiento humano y dejarnos llevar por los sentimientos que tenemos ahora de inseguridad, de incertidumbre, y más que quizás el día a día estamos tranquilos, estamos en casa, pero nos espera un futuro incierto, hablando a nivel general del mundo, y como hijos de Dios tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva bíblica y espiritual, más que nada espiritual, porque es el Espíritu Santo el que va a hacer en nosotros la obra para que podamos agarrarnos por la fe de las promesas de Dios. Si yo estoy cimentada en la fe, vendrán ríos y vendrán vientos, pero mi casa no la moverán, porque está cimentada en la roca que es Cristo. Y ciertamente vendrán muchas cosas a este mundo, pero los hijos de Dios tenemos que vivir confiados, como un león tranquilo, porque es el rey de la selva. Así debemos estar los hijos de Dios. Dice el Señor, le decía a los discípulos, no os turbéis por la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, porque el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese mensaje es para los que no sienten la seguridad y la paz, ¿no?, que el Señor puede llegar a dar a la vida de una persona. Entonces
vístete con la armadura de la fe, de la palabra y con las armas espirituales que tenemos en Dios para poder afrontar todas las cosas que trae el día a día. Y hermano y amigo, vas a ver como la presencia de Dios va a ir así, como una sombra a tu lado. Vas a sentir el amor de Dios en todo momento, que es maravilloso para todo aquel que se quiera acercar a Dios. Gloria a Dios. Fíjate, en el texto que hemos leído de Lucas 42, dice, ¿quién es el mayordomo? Esto está hablando de una perspectiva, es un mayordomo. Muchas veces dices tú, ¿y qué hago yo aquí en la vida? Porque este hombre dice, ¿dónde está el mayordomo que sabe que es un mayordomo? Que tiene la perspectiva de que está aquí para dar cuentas. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Un día daremos cuentas todos en el tribunal de Cristo de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Todos lo vamos a dar cuenta. Tú y yo tenemos que tener una perspectiva correcta de Dios. Dice la Biblia, ¿dónde está el mayordomo ese? Ese mayordomo. Gloria a Dios. ¿Para qué estás aquí en la vida? Tú tienes que descubrirlo. Eso tiene que ser una realidad y eso lo tienes que buscar en las rodillas, buscando a Dios. Señor, tú eres mi Padre. ¿Qué tengo yo contigo, Señor? ¿Para qué me has traído a la vida? Porque yo fui ganador y nací de tantísimos millones de espermatozoides. Yo fui el que lo conseguí, Señor. ¿Qué propósito tienes para mí? Tú tienes que tener una perspectiva de Dios, de luchar, de ganar, de entender y de servir a Dios. El camino de Dios, entender el camino de Dios. Y luego dice, ¿dónde está el mayordomo fiel y prudente? Esta es la tercera cosa que quiero hablar que transmitirlo en esta mañana, que tiene que ver con convicción. Fiel y prudente. ¿Dónde están nuestras convicciones hoy como cristianos, como creyentes? Es importante. Convicciones o convencimiento sobre lo que tú y yo vamos a hacer. Yo no sé si tú tienes claro lo que tú eres. Yo no sé si tú tienes claro lo que tú vas a hacer. Pero tú y yo tenemos que tener claro lo que somos y lo que hacemos. El apóstol Pablo decía, siervo de Jesucristo. Él no decía yo. Él se quita, se rebaja, siervo de Jesucristo. Entonces es importante que en esta mañana estemos conviccionados. Que nadie te haya convencido de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios porque lo has descubierto. Primero en la presencia de Dios y segundo en la palabra de Dios. Porque eso te va a hacer el hombre y la mujer más fuerte en la vida que nadie. Y ya pueden venir COVID-19, el 20 y el 21, ya pueden venir problemas, ya pueden venir tormentas, ya pueden venir euroclidones a tu vida, que yo te digo que cuando tú tienes la convicción de que tú eres un hijo y una hija, que tú tienes un padre allá en los cielos, eso tiene que ver, hermano, con identidad, eso tiene que ver con paternidad. Cuando uno se siente que tu padre te ayuda, te apoya, está contigo, tú eres el hombre más fuerte, tú eres la mujer más fuerte sobre la faz de la tierra. Pero un ermitaño o una persona que no tiene padre, eso es el dolor más grande que la humanidad está haciendo, ¿verdad? O quitar a nuestro padre, no ser huérfanos, una orfandad mundial, que es lo que quieren quitar, así va a pique el ser humano y el mundo. Entonces, la convicción tiene que ser algo de nuestra vida. Tú tienes que estar conviccionado del significado de la familia. Tú tienes que estar conviccionado del significado de la palabra de Dios. Tú tienes que estar conviccionada del amor de Dios. Tú tienes que estar conviccionado de la gracia de Dios, de la justicia de Dios. Todo eso son cosas que tú tienes que estar seguro. Si tú no estás seguro, tú no estás segura de todas estas cosas, la vida te va a llevar, te va a golpear, te va a traer, va a jugar contigo como una pelota de ping-pong para acá, para allá, para acá, para allá. Pero cuando tú tienes la convicción de que tu familia, de que tus hijos, de que tu esposa, de que tu marido, de que tu iglesia, de que los hermanos, de que la vida, ¿verdad? Que el sol salió por la gracia y la misericordia de Dios para que tú llegues a tu final. Cuando tú tienes esa seguridad, cuando tú tienes esa convicción, tú eres el hombre y la mujer más fuerte sobre la faz de la tierra. Hay algunas cosas que Jesús dijo acerca de ego, ¿no? Porque esto es una cosa que tiene que ver con convicción. Si estás conviccionado, de ego. Mira, hay algunas cosas, por ejemplo, en Lucas 4:43, lo apuntamos aquí. Debo predicar las buenas noticias. Debo predicar la buena noticia. Estoy conviccionado. Debo guardar el ir. Debo guardar el ir. En Lucas
Está hablando el Señor, ¿no? Lucas 13:33. 13:33. ¿Lo leo? No hace falta. Lucas 19:5. Está ahí la historia de Zaqueo. Dice la Biblia que Jesús le dijo: Debo permanecer en su casa. debo permanecer en su casa. Hay convicciones que hasta el mismo Señor. Y Juan 10:16 que dice: tengo otras ovejas que debo traer también. tengo otras ovejas que debo. Y en esta mañana es importante. Mira, el filósofo Lenin dijo: denme 100 hombres de convicciones y yo cambiaré el mundo. Y eso es una verdad grandísima, porque hoy cuando hay personas con convicciones, cambian el mundo. El Señor habló de Juan el Bautista y dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Un hombre sin convicciones, llevado de acá para allá, una caña doblegada por el viento que lo trae, que la lleva. Dice: no. Y habla el Señor, lo honra a Juan el Bautista porque era un hombre de convicciones. Era un hombre que se apartó al desierto. Para muchos estaba loco, estaba zumbado, estaba esquizofrénico. Para muchos estaba ido, estos cristianos locos. Pero era un hombre, dice la palabra de Dios, que abrió el camino. Abrió la puerta para que viniera Cristo Jesús a salvar el mundo entero. Es lo que dice la Biblia. Para la gente que no entiende las cosas de Dios, estamos locos. Los cristianos estamos locos. Bendita locura. Porque en estas locuras que somos felices, amén. En estas locuras que nuestros matrimonios funcionan, en estas locuras que nuestros hijos, hermanos, verdaderamente caminan de diferente manera, con una ética diferente al resto del mundo. Amén. Bendita locura. Y es importante, amén, es importante. Gloria a Dios. La cuarta cosa son las habilidades, porque es importante tener en esta mañana de que todos tenemos habilidades. Tú dices: bueno, yo no sé tocar la música, yo no sé de música, no sé tocar guitarra, o yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, hacer lo otro. Es importante entender, aprender el cómo de este crecimiento espiritual y del ministerio. Es importante. Tú tienes que formarte. Si no sabes, aprende. Si no sabes, motívate. Si no sabes, empieza. Hoy es fácil, porque tú buscas en Facebook, buscas en YouTube y tú encuentras infinidad de cosas para aprender de todo lo que tú quieras, de todo, hasta para construir armas, tú puedes. Eso no aprendas. Entonces, muchas veces somos ignorantes porque queremos. Amén. Pero podemos aprender. Aprende de tus pastores, aprende de tus hermanos, aprende de tu esposa, aprende de tu marido, aprende de tus hijos. Por mucha guerra que den, yo creo que también tienen mucho que enseñarnos. Amén. Aprende de ellos. Motívate. Dale habilidad. ¿Sabe lo que dijo David? Dice: Señor, tú adiestras mis manos para la batalla. Pídele a Dios que Dios adiestre tus manos para tocar un instrumento. Pídele a Dios que Dios adiestre tu boca para poder ser un predicador, un maestro, alguien que enseñe la palabra de Dios. Tú tienes que tener habilidades. Tú tienes que tener un talento mínimo. Porque dice la Biblia: el Señor repartió talentos. Y el mínimo que Dios repartió fue un talento. Por lo menos tendrás un talento. Multiplícalo, fórmate, estudia, capacítate. No te quedes encerrado en tu casa este tiempo, nada más que viendo películas. Estudia, lee, fórmate, aprende a tocar. Ponte en YouTube, ¿cómo se dice eso? Tutoriales. ¿Dale? Tutoriales para que te abran la mente en algunas cosas. Aprende a tocar el piano, aprende cómo se hacen predicaciones, aprende cómo se explica o cómo se entiende un versículo conflictivo en la Biblia. Tienes que estudiarlo, tienes que tener habilidades. Aprende cómo servir, aprende a entender a los niños para que puedas ser una maestra, un maestro que ayude a otros niños a llevárselos a los caminos del Señor. Aprende también cómo son los ancianos, nuestros mayores, que los tenemos en un rincón muchas veces en nuestras iglesias como un estorbo. Falta mano de obra, falta hombres y mujeres con habilidades, hombres y mujeres que tienen talentos pero los tienen guardados. Y Dios un día va a pedir tu talento y te va a decir: ¿qué hiciste con el talento? Mientras que los ancianos, mientras que la gente de la cárcel, mientras que nuestros niños se van al pecado, van a hacer lo malo y van a meterse en el fango de la vida, falta hombres y mujeres con esas habilidades que se preparan, que se capacitan, que estudian, ¿verdad? Y que buscan la forma de poder ser ejemplo, luz y ayudar a otras personas. Yo creo que todos tenemos esa responsabilidad y esa obligación. Mira lo que dice Eclesiastés 10, verso 10. Eclesiastés 10, verso 10.
Ahí dice la palabra de Dios que tú tienes que preocuparte por tus habilidades, por tus dones, por tus talentos, por esas cosas humanas y espirituales que tienes. Tienes que descubrirlas si no tienes o crees que no tienes ninguna. Es tu obligación de poder ponerte en esta mañana, pues de alguna manera servir a los demás y a servir al Señor. Porque la vida es servicio. Eclesiastés 10:10, mira lo que dice. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir. Y muchas veces falta conocimiento. Sabiduría. Estaba estudiando la historia de Josué, que estamos dando estudios bíblicos en la iglesia. Y una de las cosas que cuando ellos entran en la etapa de los jueces es que dice la Biblia, no había un hombre que sustituyó a Josué. Y como no estaba Caleb, como no estaba también Eleazar, hijo de Aarón, dice la palabra de Dios, nadie quiso coger esas habilidades de ser líderes en el pueblo de Israel. Y ellos entran en un tiempo penumbro y oscuro por causa de que no había hombres con habilidades. Y entran en un periodo difícil, rotativo, donde ellos pecan, donde viene el juicio. Como viene el juicio se arrepienten, y cuando se arrepiente, dice la Biblia, Dios le levanta un libertador, y cuando Dios le levanta un libertador, otra vez pecan, otra vez se arrepienten porque viene un juicio, y es un círculo vicioso, ¿verdad? Y Dios tiene que levantar jueces. Bueno, Dios, el ser humano tiene que levantar jueces, que los jueces venían siendo un poco más light, entre comillas, y el problema era, pues, no había, dice. ¿Y cuál es el problema? Dice en Eclesiastés. Dice, si se embota el hierro, si no tiene filo, dice, tú tienes, el filo fuera amolado, dice, hay que añadir más fuerza. Muchas veces no estamos afilados. Y como no estamos afilados, nuestras habilidades no cortan, porque muchas veces vamos a nuestras fuerzas. Amén. Y la última cosa, hermano y amigo, que nos escucháis, sería el carácter. Porque aquí está hablando el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor lo pondrá en su casa, para que a su tiempo les dé la ración? ¿Dónde está ese tipo de carácter, ese tipo de cristiano, verdad? Que está fiel, prudente y con un corazón correcto. Porque luego más abajo habla acerca de ese malvado, que dice la Biblia, siervo malo. Ten mucho cuidado, hermano y amigo, porque la Biblia habla de dos siervos. Soy siervo, sí, soy siervo del Señor. Pero dice la Biblia, hay siervos buenos y siervos malos. Y aquellos siervos malos, dice la Biblia, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, profetizamos, en tu nombre, Señor. Somos siervos tuyos. Pero dice la Biblia, pero vuestra actitud era una actitud mala. Mucho cuidado, cuídate. ¿Sabe lo que decía el salmista David? Decía, Señor, examíname. Examíname bajo mi entendimiento para que yo pueda ver los fallos que yo tengo y guíame por el camino eterno. Y en esta mañana es importante que tengamos carácter, porque dice que aquel hombre, este siervo, este mayordomo, llegó un momento que dice la palabra de Dios, que dijo, mi Señor tarda en venir. ¿Y sabe lo que hizo? Se demostró verdaderamente su carácter. ¿Cómo? Golpeando a sus consiervos, golpeando y haciendo daño, dice la Biblia, a todos los bienes que tenía su Señor. Y dice, aquel siervo, dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vendrá el Señor. Tú y yo tenemos que tener carácter. Tú no te puedes llevar de acá para allá por las ideologías sin fin, que se dice hoy tantas patochas y tantas tonterías en el internet y en el Facebook. Tienes que aprender a cribar y tienes que aprender verdaderamente a oír al que tienes que oír verdaderamente. Y al único que se le puede oír 100% sin que venga engaño ni a mentiras es al Espíritu Santo, es la voz de Dios y es la palabra de Dios. Esas cosas son importantísimas para nuestras vidas. Amén. Entonces, yo creo que la meta que dice la palabra de Dios es Cristo Jesús. Cristo es nuestra meta. Y Cristo nos va a enseñar precisamente lo que no queremos. Servir a los demás, ser fieles a Dios y al pueblo de Dios y amar a Cristo. Y hoy vivimos un cristianismo que se llama solidario.
pero luego la solidaridad simplemente es un pantallazo para hacer el paripé, pero luego a la hora de la hora, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, los incordiamos y hacemos como el siervo malo, los pasamos más de la cuenta contra ellos porque no somos solidarios. Muchas veces nuestro vecino nos pide algo o vemos que tiene necesidad y nos ofrecemos, pero sí luego somos solidarios ante un gran terremoto. España es una de las países más solidarias, pero luego España tiene mucha gente que están tiradas en las entradas de los centros comerciales y en las entradas de los supermercados y nadie hace nada por ellos. Y luego cuando uno tiene un problema, le pides al casero que te alargue 5 días más porque no tienes el dinero y el casero no quiere ser solidario contigo. Pero luego sí, cuando hay que ser solidarios en la televisión, queremos que todo el mundo nos vea y que todo el mundo, y es una mentira, hay que ser solidarios de lunes a lunes, de domingo a domingo, con todo el mundo, con todo el prójimo. No solamente es un acto solidario, la solidaridad es todos los días. Tú tienes que ser solidario y solidaria con tu familia, con tu esposa, con todo el mundo entero. Amén. Mira lo que dice, y ya vamos a ir terminando, 2 versículos más. Primera de Timoteo 1, verso 5. Efesios 4:13 dice la Biblia que la meta final es que nosotros lleguemos a tener o lleguemos a estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra estatura, la estatura de Cristo. Y Cristo amó, Cristo perdonó, Cristo ayudó, Cristo se dio, y en esta mañana esa es nuestra estatura al cual debemos de seguir. Sí, primera de Timoteo 1, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Wow, esto es un versículo que si pudiéramos parafrasearlo sería impresionante. Pues el propósito, el final, el fin de este mandamiento es un mandamiento, tiene un propósito. Pues, dice, es el amor. Lo has escuchado bien, el amor. Nacido de corazón. Limpio. Ah, te amo, te amo, te amo. No ese amor, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. De corazón, de aquí. Dice, y de un corazón limpio. Wow. El Señor nos perdone porque muchas veces amamos sin corazón y a veces amamos con corazón, pero no tenemos el corazón limpio. Siempre hay una manchita que amamos con un interés. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. De buena conciencia. Dice, y de fe no fingida. Esto tiene... Tenemos que escudriñarnos mucho, examinarnos mucho espiritualmente, porque es verdad que ahí llegar a esa estatura espiritual cuesta porque requiere una comunión muy íntima con el Señor para que Dios pueda hacer de nosotros personas transparentes y genuinas, reales, ¿no? Así es. No religiosas, sino reales. Todo esto tiene que ver con carácter. Entonces es importante. Y terminamos con el versículo de Colosenses 3, verso 10. A ver, Colosenses 3:10, ¿no? Sí. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestido del nuevo hombre, porque tiene que haber un nuevo ser dentro de nosotros. Cuando uno viene al Señor, tiene que nacer ese nuevo ser. Ya no vale lo que supimos, lo que nos enseñaron, no vale 100%. Hay cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar, que se pueden mejorar. Entonces, ese es el nuevo hombre, que es en Cristo Jesús. Dice, revestíos, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno. Y el pleno conocimiento es ser como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Mesías, como nuestro Papá celestial que está allá en los cielos, que dice que amó tanto al mundo que envió lo más querido, que fue a su Hijo amado. Amén. Y estas son cosas que necesitamos poner por práctica. Tener carácter, nuestras habilidades, tener convicción, una perspectiva buena de la fe
y un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. Te vamos a animar, o a ver si te animaras a hacer con nosotros una oración si nunca has entregado tu vida al Señor. Y las redes sociales van y vienen, no sabemos hasta dónde puede llegar este vídeo, hasta dónde puede llegar del rincón de este planeta este mensaje, y lo hayas aguantado hasta este final. Es porque Dios te habló, es porque Dios te ministró y lo has escuchado entero. Si lo has escuchado entero, yo creo que debieras hacer esta oración, es porque Dios ha tocado tu corazón. Y vamos a hacer una oración. Si tú nunca le has dado tu vida al Señor, nunca te has arrepentido de tus pecados, dice Romanos 8 que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca para salvación y creer, confesar y creer. No hay otra manera. No es llevando Cristos, no es llevando crucifijos, no es haciendo promesas a Dios en Semana Santa. Tiene que ver con una relación personal y un arrepentimiento de corazón. Vamos a hacer una oración. ¿Por qué no repites esta oración conmigo? Si ese es el deseo que tú quieres en esta mañana, de entregarle tu vida al Señor. Repite conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu palabra. Porque me ha hablado en esta mañana. Que me ha hablado en esta mañana. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y te reconozco. Y te reconozco. Como mi único y suficiente Salvador. Como mi único y suficiente Salvador. Y que moriste en la cruz del Calvario. Que moriste en la cruz del Calvario. Por mis pecados. Por mis pecados. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Yo te pido que me los perdones. Te pido que me los perdones. Y que nunca jamás te acuerdes de ellos. Y que nunca jamás te acuerdes de ellos. Y que para mí no sean. Y que para mí no sean. Una condenación. Una condenación. Perdóname todos los pecados. Perdóname todos los y entra pecados. en lo más profundo de mi ser y mi corazón. Entra en lo más profundo de mi ser Yo y de te mi acepto corazón. como Yo mi te Señor. acepto como mi Señor. Y como mi Salvador. Y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Para que habite. Para que habite. Cuando mi cuerpo expire. Cuando mi cuerpo expire. En aquel lugar santo donde tú moras. En aquel lugar santo donde tú moras. Para la eternidad. Para la eternidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Prometo servirte. Prometo servirte. Y prometo cambiar mi vida. Prometo cambiar mi vida. Para que te agrade en todo. Para que te agrade en todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de y Jesús. por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Te lo pido. Te lo pido. Dándote las gracias. Dándote las la gracias. gloria y la honra. La gloria y la honra. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues si has hecho tu oración, te damos un aplauso. Gloria a Dios. Porque Señor es bueno. Amén. Gloria a Jesús. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí, ojalá merezca la pena estos sacrificios de estas transmisiones para que por lo menos alguien pueda entregar su vida al Señor y que los cristianos puedan ser fortalecidos con esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Pues un gozo haber compartido la palabra del Señor con vosotros. Os animamos a que nos sigáis en las redes. El próximo domingo, Dios mediante, porque aquí todavía quedan otras 2 semanas de cuarentena, sí. Seguiremos con la iglesia online, así que estamos acostumbrándonos a todo esto que para nosotros pues es nuevo, pero bueno, Dios nos va dando la fuerza y la sabiduría para poder hacerlo.